transformó profundamente la Iglesia desde aquel 13 de marzo de 2013, en el que Jorge Bergoglio fue nombrado pontífice. Será parte del análisis y la edición que dedicaremos a el pontificado de Francisco, los detalles de lo que ha sido este proceso de exequias, el legado que ha dejado y fundamentalmente qué significó su papado, no solamente a nivel universal, sino puntualmente para América Latina y sobre todo para Argentina. Y por eso hasta ahora nos vamos a conectar con un analista invitado de la casa, al que agradecemos mucho este contacto. Él es Damián Sichero, ustedes ya lo deben conocer, analista internacional. Se conecta con nosotros desde Argentina. Damián, te saludamos desde aquí y hoy, más que pedirte un análisis quizás más sosegado de lo que significa o lo que significó el legado de Francisco, que nos hables un poco sobre cómo se tomó esta noticia en Argentina, porque yo he escuchado desde muchos puntos de vista que al parecer los argentinos como que no valoraron tanto la importancia de tener un papa, ¿no? Bienvenido. Hola, bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Es muy bueno vernos tan rápido nuevamente. Eh, Así que sí, a ver, creo que en Argentina, en los últimos años, o por lo menos durante su papado, quizás no lo supimos valorar tanto o no cobramos real dimensión de lo que eso significaba. Obviamente eso es un resultado directo de lo que es la histórica confrontación en Argentina entre peronistas y no peronistas. Siempre estaba esa disputa, el Papa era más cercano a uno, era más cercano al otro, era más crítico con alguno. En realidad él nunca hacía comentarios directos, obviamente no se metía en la política interna, pero en Argentina somos expertos en politizar todo. Y me parece que eso no permitió que ninguno de los dos grandes bandos, ¿no? Ni los peronistas ni tampoco los no peronistas disfrutaran haber tenido un papa argentino y un papa latinoamericano. Primer papa en la historia de América Latina, fue un hecho sin precedentes. Quizás el buen punto que yo puedo marcar es que tras su fallecimiento sí hubo como un quórum en Argentina donde casi hubo críticas hacia su papá, ¿no? La mayoría de la población, no importa su ideología política, mostró sus condolencias con Francisco y de alguna manera se intentó revalorizar lo que fue su papado. Nos quedamos lamentablemente con las ganas de que él visitara nuestro país, pero bueno, al final del día creo que tiene sentido que no haya venido porque quizás nosotros, los argentinos, no supimos darle a él la seguridad de que si venía nos íbamos a comportar de buena manera, por decirlo de alguna forma. Mira, eso parece además una anécdota y un hecho bastante triste que no haya podido visitar Argentina, sobre todo porque uno de los principales propósitos de Francisco fue incluso integrar regiones tradicionalmente marginadas en la Iglesia Católica. Hablamos de Asia, de África, se empeñó mucho en quizás visitar países o en visitar países donde la fe católica, la fe cristiana no es predominante, pero le quedó como esta asignatura pendiente. ¿Por qué hubiese sido tan complicado? Porque además yo tengo entendido que este viaje se buscó planificar, se hicieron intentos, pero ¿por qué ¿por qué no se pudo concretar? Yo creo que ahí, si uno mira los últimos años de Francisco, me parece que ya está más relacionado con la cuestión de su salud. Entonces, los últimos 2 o 3 años probablemente ya no era tan viable hacer el viaje. Si nosotros miramos cuando él vino a América Latina, vino en 2013 a Brasil, y si no me equivoco, la última vez que vino fue en 2018 a Chile, es decir, después de 2018 ya no vino para la región. Quizás me estoy equivocando, pero en términos generales insisto en que desde 2020 para adelante, ni hablar de la pandemia, ya eso dificultaba mucho su viaje. Y en los años previos me parece que la explicación es justamente esto que yo comentaba sobre esta disputa ideológica en Argentina. Si él hubiera venido en el año 2013 o 2014, acá la posición hubiera dicho que el Papa era amigo de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Si él hubiera venido entre 2016 y 2019, hubieran dicho que él le estaba haciendo un guiño al gobierno de Mauricio Macri. Es decir, creo que no hubiera, cualquiera si fuese el año que él hubiera venido, siempre alguien del otro lado hubiera criticado que venía en ese año. Hubieran dicho, ¿por qué viene ahora y no vino el año anterior? ¿O por qué viene ahora y no viene el año siguiente? Entonces, creo que la combinación de esta disputa política que tenemos ya histórica en Argentina, hace más de 70 años, a lo que se suma, bueno, su estado de salud, la pandemia,
terminó complicando mucho todo esto. Acá en Argentina incluso muchas veces se hace una especie de broma de que él en realidad pasó por Argentina porque cuando visitó Chile obviamente su avión pasó por arriba de nuestro territorio. Y bueno, eso fue lamentablemente lo más cerca que estuvo Argentina durante su papado. Pero bueno, igualmente nosotros sabemos que él nos valoraba muchísimo a todos los argentinos. Él siempre estuvo orgulloso de ser argentino y siempre lo dejó en claro públicamente. Entonces, en ese sentido, tampoco es que, para no, digamos, exagerar, ha sido una falta tan grave. Es una lástima, pero no tiene que ser visto como algo malo por nadie. Y fíjate que de alguna u otra forma universalizó la argentinidad. Lo vimos en varias imágenes tomando mate, además muy seguidor del fútbol, que es algo que caracteriza mucho a los argentinos, dejando ahí como esa marca, no solo de latinoamericanos, sino puntualmente argentino. Damián, ya para cerrar, porque tampoco queremos quitarte demasiado tiempo, quisiera que cerráramos esta conversación y que nos dijeras cómo se ha tomado la noticia en el país, puntualmente, no sé si estás en Buenos Aires, cómo la gente lo ha recibido, cómo se ha percibido estos, además, 7 días de duelo, cómo ha estado la situación. Bueno, a ver, de vuelta digo que en general la buena noticia es que la mayoría de los argentinos se han mostrado muy respetuosos de la muerte de Francisco. Siempre hay alguna persona que, digamos, comete algo que no corresponde, pero en general el comportamiento ha sido muy positivo. Yo soy profesor de la Universidad Católica Argentina, se decretó un día de duelo y ese día no hubo clases, que fue el lunes. El presidente de la Nación decretó duelo durante 7 días. El presidente había tenido un importante conflicto antes de ser presidente con Francisco y sin embargo ahora se mostró de alguna manera muy también respetuoso. En general me parece que los argentinos, ahora que él falleció, quizás es la mala parte, ¿no? de cómo somos, nos estamos dando cuenta de lo importante que fue, y el debate del que se está hablando es el argentino más importante para Argentina fue San Martín, el argentino más famoso puede haber sido Maradona o Messi, pero el argentino más importante a nivel mundial, sin dudas, es Francisco, no solo argentino, sino latinoamericano, creo yo. Y creo que a partir de ahora los argentinos vamos a decir eso, ¿no? Francisco es el argentino más importante a nivel mundial. Estoy completamente de acuerdo contigo. Bueno, Damián, desde aquí, desde Caracas, Venezuela, le enviamos un gran abrazo a todo el pueblo católico argentino y al que también, y al que no profesa también la fe católica, un abrazo porque lo cierto es que la figura del Papa Francisco no solamente transformó la iglesia, sino que universalizó, ¿no?, el concepto de la argentinidad. Desde aquí, un gran abrazo. Muchas gracias, un gran abrazo. Conversábamos, amigos, con Damián Sichero, analista internacional, nos comentaba un poco cómo fue recibida la noticia del fallecimiento del Papa Francisco en Argentina, algunos detalles, las razones de por qué no se pudo concretar ese tan anhelado viaje a su tierra natal. No pudo ser, lamentablemente, pero siempre llevó la bandera de Argentina por todo el mundo, dejando su sello como argentino en toda su labor como Papa. Vamos a hacer una pausa en esta primera parte de esta edición de Ampliamente y al regreso vamos a analizar otros temas destacados de lo que ha sido el fallecimiento, este periodo de exequias y lo que será el cónclave que determinará quién será el sucesor de Francisco. Hacemos una pausa y ya regresamos.